¿Qué tal, Inges? Y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar el método de selección multicriterio. Este método nos puede ayudar a tomar decisiones más objetivas y más informadas respecto a algo, ya sea la compra de un producto, el diseño de algún proyecto, etc. Ahora que si ya conoces este método y quieres automatizarlo, aquí arriba te dejo un video donde automatizamos este proceso con Python y Excel. Ahorita únicamente lo haremos con Excel, ¿vale? Pero para entenderlo, vamos a la compu. Para este ejemplo utilizaremos una tabla de Excel. Y aquí veremos la importancia del multicriterio para tomar decisiones. Entonces podemos enlistar algunos criterios para alguna decisión de nuestra vida diaria. Por ejemplo, comprar un celular. Entonces, al comprar un celular, nosotros tenemos que considerar algunas cosas. Por ejemplo, el precio, otra, la cámara, otra, el procesador y finalmente pondré tal vez la compañía. Entonces aquí yo tengo 4 criterios a comparar. Aquí arriba yo ya definí una escala. Esta escala depende muchísimo del autor en cómo se va a tomar. No obstante, esta es la que yo siempre he utilizado. Hay quienes utilizan del 1 al 9, hay quienes utilizan del 1 al 3, entonces esto ya depende de ustedes. Entonces en esta escala viene el número que le voy a colocar y también el valor que tiene. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Primero tenemos que numerar nuestros criterios hacia abajo y hacia la derecha. Entonces aquí insertaré una nueva columna. Bien, entonces aquí iría el criterio 1, aquí el criterio 2, aquí el criterio 3, aquí el criterio 4. Y después de eso también viene, pero de forma vertical. Entonces veamos cómo va a funcionar esto. Aquí ya tengo que colocar una diagonal de unos. Esta siempre es importante, ¿vale? Esta diagonal de unos, de hecho la puedo resaltar para ver que es diferente al resto de la matriz. Y ahora, yo usualmente lo que hago es valorar primero por columnas. Por columnas, por columnas. Realmente se puede hacer también por filas, pero es el mismo proceso. Por columnas, el criterio 1 lo voy a comparar contra el resto de los criterios, el 2, el 3 y el 4. Estas valoraciones tienen que realizarse con base en experiencia, con base en lo que quiere el usuario, etc. Vale, entonces el criterio 1 es el precio. Si la cámara, por ejemplo aquí el criterio 2, es igual de importante que el precio, le pondré un 1. Si es más importante la cámara que el precio, le pondré un 3. Pero si es mucho más importante la cámara que el precio, le pondré un 5. Entonces, en este caso diré que es un 5. Este celular se lo voy a comprar a alguien que le gusta mucho la foto. Entonces le pondré un 5. Es más importante la cámara. Ahora el procesador. El procesador más importante que el precio. Ahí probablemente no me importe mucho, pero sí es más importante. Entonces le pondré un 3. Luego la compañía. La compañía... probablemente a esta persona sí le importe, pero no tanto. Aquí cuando se tienen dudas si es más importante o igual de importante es cuando entra el número intermedio, es decir, ligeramente importante. Y si yo puedo decir que la compañía es ligeramente importante con respecto al precio. Ahora pasaré al criterio número 2. Para el criterio 2 yo voy a evaluar la cámara contra el criterio 3 y el criterio 4. Pero aquí yo considero que tanto el procesador como la compañía no son tan importantes, ni siquiera son igual de importantes para ponerle estos números. Entonces aquí ¿qué ocurre? Porque me importa más la cámara. Aquí yo voy a utilizar fracciones. Y estas fracciones son los inversos de estos números. En este caso, si yo considero que la cámara es aún más importante que el procesador, le puedo poner un 3, pero no iré a un 3, sino un tercio. Justamente, aquí tengo que colocar fracciones. Bien, entonces ahora sí, un tercio. Y entonces yo también puedo considerar que la compañía de hecho es mucho más importante la cámara. Entonces aquí yo lo colocaría un quinto, porque la compañía, aquí vamos a copiar el formato, ahora sí un quinto, porque la compañía como tal no tiene el peso necesario contra la cámara. Entonces va un quinto. Ahora queda el último criterio, que es el procesador en la columna 3. Aquí únicamente se compara procesador contra compañía. Yo digo que la compañía no es tan importante, de hecho es más importante el procesador, entonces aquí vendría una fracción también. Yo creo que es más importante, pero no muy importante, entonces pondría un cuarto. Esto sigue valiendo lo mismo. Recordemos, si los criterios que están en la columna son mayores o son más importantes que los que están en la fila superior, se coloca un número mayor a 1. Si son menos importantes, se coloca su recíproco, es decir, el 1/3, el 1/5, un cuarto. ¿Vale? Como es el caso del procesador y la compañía con respecto a la cámara y aquí contra el procesador. Los espacios vacíos, esta diagonal va a ser como un espejo para sacar el inverso. Entonces, este 5 va a pasar como un quinto, este 3 va a pasar del otro lado diagonal como un tercio.
Este 2 pasa hasta acá como un medio. Este 1/3 pasa de este lado como un 3. Este 1/5 pasa de este lado como un 5. Y este 1/4 pasa de este lado como un 4. De hecho, aquí podemos ver que si se comparara el criterio 3 contra el criterio 2, es decir, el procesador contra la cámara, aquí veríamos que la cámara es más importante que el procesador, que es el criterio 3. Igualmente, la cámara sería 5 veces, es decir, mucho más importante que la compañía. Ya con esta matriz vamos a hacer algunas operaciones matemáticas para obtener nuestro vector de prioridad. Aquí le diré que sea la suma de esta columna, ¿vale? Tenemos que obtener la suma de cada una de las columnas, entonces simplemente copio la fórmula. Esta es la suma de esta columna, esta es la suma de esta y así sucesivamente. Entonces esta la pondré de un color. Esta la denominamos suma en Y. Ahora con esta suma vamos a hacer lo siguiente. Aquí debemos de obtener el valor de este número dividido entre la suma de la columna que le corresponde. En este caso sería entre 11. Aquí le colocaré un signo de peso para que no se mueva del 6. Esta es la división de 1 entre 11, luego sigue la división de 5 entre 11, luego de 3 entre 11 y luego de 2 entre 11. Entonces simplemente pasamos esto y aquí se puede ver que claro es 5 entre 11, luego aquí 3 entre 11 y así sucesivamente. Entonces con esto también puedo extender mi fórmula hacia la derecha. Aquí podemos ver que es un medio entre 10.5, aquí es 5 entre 10.5, etc. Esa es nuestra matriz normalizada, ¿ok? Normalizada. Ahora lo que sigue aquí es obtener la suma, pero hacia la derecha de estos valores. Ponemos aquí suma de esta fila. Y así lo hacemos para cada una de las filas. Aquí voy a insertar una columna y otra columna. Ahora este es mi vector de prioridad, pero sin normalizar. Aquí ya podemos darnos cuenta más o menos cómo va la cosa. No obstante, aquí también vamos a normalizarlo, vamos a hacer la suma de las columnas. Hacemos esta suma y también para cada una de las columnas. Esto, para que veamos que el proceso va funcionando, debe de sumar el número de criterios. Es decir, si yo extiendo esto, aquí debe de sumar 4. Y este número es bastante importante. Hasta ahí nos indica que vamos bien. Y este es mi vector de prioridad sin normalizar. Ahora falta el normalizado. Y para eso es muy fácil. Simplemente tomamos el valor y lo dividimos entre el número de criterios. En este caso es este. Aquí le coloco signo de pesos para que no se mueva. Y ahora sí, esto lo copiamos aquí y podemos darnos cuenta que ya tenemos nuestro vector de prioridad terminado. Ahorita vamos a interpretar los resultados. Y para verificar que esto es cierto, es decir, para validarlo, la suma de este vector debe ser igual a 1. Entonces lo comprobamos y si es igual a 1, entonces nuestro vector de prioridad está bien hecho. Este es mi vector de prioridad. Ahora, ¿qué significa esto? Agarramos estos criterios y los pasamos para acá, o los podemos poner aquí, no importa. ¿Y qué significa esto? Que el criterio 2 es de lo que más me importa en la compra. Después le sigue el criterio 3, el procesador. Luego me sigue la compañía y al final el precio. Quiere decir que cuando vaya a comprar un celular, primero tengo que fijarme en estos criterios y posteriormente en los siguientes. Y eso me va a ayudar a tomar una mejor decisión. Ahora, esto también se puede aplicar a proyectos de ingeniería. En este caso, yo aquí habría podido decir que en lugar de precio fuera costo de producción tal vez. En lugar de cámara, que sea la ergonomía del producto. En lugar de procesador, probablemente me importaría más el microcontrolador que voy a utilizar. Y aquí en lugar de compañía podría ser el consumo energético. Y aquí ya podría comparar estos criterios entre ellos para ver cuál es el más importante dentro de mi proyecto. Ahora volveré a lo anterior para que se quede el ejemplo del celular. Y guardamos esta parte. Bien, Inges, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que el Excel lo puedes descargar en el link de la descripción. Ahí también en la hoja 2 agregué un ejemplo, pero en lugar de comparar criterios, comparé soluciones. Y esto también puede ser útil cuando tenemos varias opciones y queremos ver cuál es la que cumple mejor uno de nuestros criterios. ¿Vale? Entonces no olvides darle like para que este video llegue a más personas, suscríbete y nos vemos a la próxima.